Amigos, mucho gusto de estar con ustedes y sobre todo quiero felicitarlos por abrir sus mentes y querer investigar por su propia cuenta temas de holismo que tienen que ver con nuestra salud y nuestra vida en general. Antes de comenzar quiero aclarar que todo lo que les voy a hablar es sobre mi propia experiencia, lo que me ha funcionado y lo que yo mismo he comprobado. Quiero aclarar que no estoy recomendando nada, solo deseo dejar en ustedes el interés por investigar y profundizar sobre estos tratamientos ancestrales, recordando que todos, aunque no lo reconozcamos, somos también científicos porque todos los días estamos probando muchas cosas en nuestras vidas para comprobar si nos funcionan. En el video pasado contaba mi experiencia con la orinoterapia y los efectos tan poderosos que ha tenido en mi salud. Hoy quiero profundizar en este tema, ya que merece la pena saber por qué la orina tiene estos poderes curativos tan eficaces, pues desde la antigüedad se tenía conocimiento de esta terapia con éxito asegurado, ya que el cuerpo es el que cura al propio cuerpo. La orina es agua estructurada, lo que quiere decir que penetra más fácilmente en las células, promoviendo una hidratación celular más profunda y efectiva. Esta hidratación mejorada conduce a una mejor salud y bienestar en general, ya que una hidratación adecuada es esencial para todas las funciones del cuerpo. La orina es el compendio de toda clase de vitaminas, minerales, catecolaminas, hormonas, aminoácidos, péptidos y muchísimos elementos más, entre los que se destacan el ácido úrico, uriquinasa, menotropina, hormona de crecimiento, células precursoras del sistema inmune, urea, hormona folículo estimulante, DHEA, insulina, hormona gonadotropina, hormona leutinizante, hormona estimulante del folículo, eritropoyetina, interferón. Contiene todo tipo de células madre, contiene ácidos orgánicos, ácidos grasos, carbohidratos, proteínas, péptidos, aminoácidos, enzimas, vitaminas A, B, C, D, ácido fólico, minerales como el hierro, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, zinc, ácidos nucleicos, hormonas como la progesterona, estrógenos, testosterona, neurotransmisores, interferones, glucanos, leuquinas, anticuerpos, inmunoglobulinas e interleuquina. Por esta razón es que la orina es una autovacuna también, ya que cuando una bacteria, parásito, hongo o cualquier otro patógeno entra en contacto con nosotros, nuestro sistema inmune reacciona inmediatamente sobre el atacante y segrega el antídoto a partir de las toxinas creadas de lo que nos está enfermando. Pero para que nos podamos beneficiar de esto, tenemos que beber la orina, o de lo contrario, la sustancia que nuestro propio cuerpo creó no serviría de nada, ya que la estaríamos tirando. La orina no solamente es una autovacuna, es también un superalimento, porque contiene gran cantidad de nutrientes y por eso la podemos utilizar de muchas maneras. Obtendremos sus beneficios de acuerdo al uso o la aplicación que le demos. Podemos usar la orina de las siguientes maneras: aplicándola en la piel, desmancha, cicatriza, quita las arrugas y alimenta la piel, rejuveneciéndola y dándole un mejor aspecto, y sirve para hidratar. Por medio de enemas, este método tiene muchos beneficios, además de ayudar en casos de estreñimiento. Es muy útil para sanar cualquier tipo de irritación en el colon. Limpia las paredes del colon despegando todas las toxinas que se pueden llevar pegadas por años, causando alergias. Favorece la microbiota, se absorben más efectivamente electrolitos. Si quieren toda la información sobre los beneficios de los enemas, lo pueden encontrar en mi video Descubriendo la conexión intestino-cerebro, beneficios sorprendentes de los enemas. Cuando bebemos la orina, toda nuestra zona alta del sistema digestivo se beneficia porque empieza a actuar desde nuestras encías y dientes. Es eficaz para sanar las aftas y peladuras que se produzcan en la cavidad bucal y nutre el tubo digestivo. Es el mejor antiácido y combate la bacteria E. coli cuando se encuentra en el estómago. También combate el temido Helicobacter pylori. En los dientes quita el dolor dental, remineraliza los dientes, los blanquea y los fortalece. Absorbiéndola por la nariz es muy útil para tratar la sinusitis porque despega el moco que se ha ido adheriendo en los senos paranasales, limpia, desinflama y cicatriza. Se puede limpiar la nariz de esta forma en caso de congestión nasal causada por alergias,
resfriados o gripe. Aplicándola en el cuero cabelludo y en el cabello sirve en caso de alopecia, caspa, piojos, tiña o cualquier tipo de alergia en el cuero cabelludo. Vuelve el cabello más grueso y brillante. En los oídos se puede utilizar en gotas para aliviar el dolor, retirar cera solidificada y nutrir la cavidad auditiva. En los ojos limpia y quita toda clase de irritación y su uso habitual ayuda a mejorar la visión. En las callosidades, masajear con orina ayuda a desvanecer las células muertas y dejar la piel nuevamente lisa. En heridas, desinfecta y promueve una rápida cicatrización. Hacer gárgaras ayuda en casos de amigdalitis, dolor de garganta y estimula el sistema inmunitario. Algo a destacar es que la orina es un antibiótico natural, lo que quiere decir que previene el riesgo de cepas más resistentes cuando ingerimos antibióticos artificiales. Somos millones de personas que practicamos esta terapia todos los días y nadie se ha intoxicado por hacerlo. Por el contrario, han recuperado su salud física. En el área mental es un gran antidepresivo y no es para menos, ya que se ha comprobado que cuando dormimos más de 4 horas en la noche, nos levantamos y tomamos esa primera orina, vamos a tomar todas las sustancias de la actividad que tuvo el cuerpo mientras descansaba. En esa primera orina vamos a encontrar muchas hormonas y neurotransmisores que no solo ayudan a que mejore nuestro estado de ánimo, sino que también personas propensas o con Alzheimer o Parkinson o con cualquier otra enfermedad neurodegenerativa hayan podido ralentizar el proceso de la enfermedad o detenerla. Comprendo a muchas personas que ven en esta terapia algo desagradable, ofensivo y escandaloso, porque yo también la primera vez que escuché de ella también experimenté el mismo rechazo. Ahora tengo que reconocer que me hubiera ahorrado muchos malestares si me hubiera tomado el tiempo de investigar en vez de juzgar a los que la practicaban. Si quieren leer mi testimonio lo pueden hacer en mi blog. Nos enseñaron que la orina es un desecho, un foco de infecciones, algo peligroso y tóxico, pero resulta que gracias a la orina, cuando fuimos procreados y estábamos en el vientre de nuestra madre, nadábamos en el líquido amniótico que no es nada más que orina y es la que va nutriendo y formando el feto porque contiene toda clase de sustancias esenciales para que se desarrolle hasta que nacemos. Nuestra orina es nuestra propia esencia, es aceptarnos a nosotros mismos. Se nos ha enseñado desde los últimos siglos a rechazarnos a nosotros mismos, pero si recordamos las leyes universales de las que hablé en otro video, dice que como es adentro es afuera. Dejemos de buscar las soluciones afuera porque todo sucede en nuestro interior y se refleja en el exterior. La orina equilibra nuestro ser a nivel energético, mental y físico porque contiene todas las sustancias que segrega nuestro cuerpo. Es una farmacia que nos va transformando nuestras emociones. He visto y también me consta por experiencia propia que quita muchas cosas de nuestra forma de ser y nos va convirtiendo en una mejor versión porque nos vuelve más conscientes. Quiero ser muy claro que en ningún momento estoy en contra de alguna medicina y que por el contrario, cuando tengamos que recurrir a un centro médico lo hagamos. La medicina holística no pretende pelear con la ciencia, por el contrario, la reconoce porque todo el universo se complementa de manera perfecta. Antes de terminar, quiero saludar a las personas que se suscriben a mi canal y felicitarlos por tener ese interés de vivir en completo bienestar. Gracias por sus comentarios, gracias por acompañarme y por enseñarme. Hasta una próxima oportunidad.